Hola, buenas noches a todos. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Me voy a presentar. Yo soy la doctora Laura Vitagliano, soy médica cardióloga del instituto y soy del staff del área de rehabilitación cardiovascular. Hoy vamos a hablar del ejercicio como herramienta para estar mejor. Bien, fundamentalmente lo que vamos a tratar de dejar un poco en claro al final de esta charla es la importancia que tiene la actividad física eh, dentro de los factores de riesgo cardiovascular. El porcentaje de la población que se encuentra inactiva en Latinoamérica puede llegar desde un 25 a un 75% de la gente que es sedentaria. Y en todas estas diferencias, y esto lo que tiene que ver es que el sedentarismo es un factor de mayor riesgo a nivel de cardiovascular, tanto de muerte como de factor de enfermedad cardiovascular. Esto comparado con la persona que es inactiva. Y empezar a prevenir, entonces estamos hablando que el ejercicio se actúa como una herramienta de prevención. ¿De prevención en qué? Prevención primaria, cuando todas las medidas que vamos a tomar van a evitar una enfermedad cardiovascular. Y prevención secundaria, cuando todas las medidas que vamos a tomar ya son en un paciente que tiene una enfermedad cardiovascular y vamos a evitar sus complicaciones. El factor preeminente y el más importante es la aterosclerosis. La aterosclerosis es un proceso que patológicamente y morfológicamente es multifactorial y genera el endurecimiento de la arteria. Y si uno va viendo la arteria, va viendo cómo se va tapando en forma lenta con estos cúmulos de lípidos hasta generar lo que se llama un evento cardiovascular cuando tapa por lo menos la arteria en un mayor de un 70 a un 80%. En la prevención cardiovascular estimamos que el 75 al 90% está generado por los factores de riesgo, que son la dislipemia, la hipertensión, la diabetes, el tabaco, el sedentarismo y la obesidad. Y en esto lo vamos a considerar como factores que podemos modificar o factores que no podemos modificar. En aquellos que son modificables tenemos la presión, el tabaco, los lípidos, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo y la depresión, porque podemos tomar medidas tanto con medicamento o cambiando nuestros hábitos. Y los no modificables son aquellos que vamos a traer como una mochila, que es el género, la edad, nuestros antecedentes familiares, nuestra herencia y la raza. ¿Cuál es el mecanismo fundamental que tiene la actividad física? Bueno, fundamentalmente cuando uno hace actividad física aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la velocidad de la sangre. Al aumentar la velocidad de la sangre, hace como un rozamiento sobre la pared que se llama shear stress. Ese es el mecanismo fundamental del ejercicio, ya que actúa sobre diferentes sustancias que nos van a generar sobre el vaso, la vasoconstricción. Entonces, cuando genero digamos, el generar mayor cantidad de óxido nítrico, va a actuar sobre esas sustancias que son vasoconstrictoras, transformándolas en vasodilatadoras. Por lo tanto, abre de alguna manera el vaso que se venía cerrando. Cuando hacemos además actividad física, no solo actúa sobre la pared vascular, sino también sobre el músculo. Y en el músculo sabemos que con el tiempo uno va perdiendo capilares, fibras musculares, enzimas oxidativas y se va atrofiando por el desuso. Por lo tanto, cuando eso genera un deterioro de la capacidad funcional. Cuando hacemos ejercicio, fundamentalmente aumenta nuestros capilares, aumentan las fibras musculares, aumentan las enzimas oxidativas y disminuimos esa atrofia muscular, cambiando fundamentalmente la calidad de vida y la tolerancia que vamos a tener al ejercicio. ¿Cuáles son los componentes fundamentales de una actividad cuando hacemos actividad física? Esto tenemos que entender que los trabajamos en forma simultánea. Yo hago actividad física y trabajo sobre lo morfológico, que va a ser grasa, músculo,
músculo, hueso, flexibilidad. Sobre lo muscular, el estiramiento, el volumen del músculo. Sobre lo metabólico, que es la glucosa, los lípidos, el sustrato oxidativo. Sobre lo motor, porque mejoramos la coordinación, el balance, la velocidad. Y fundamentalmente sobre lo cardiorrespiratorio, porque mejoramos no solo lo que es la función cardiovascular y su frecuencia cardíaca, sino además el máximo consumo de oxígeno. ¿Cuáles son los beneficios que nos va a traer esa actividad física? Fíjense, fundamentalmente sobre la inflamación, prevención, inflamación, disfunción autonómica, la disfunción endotelial, que recuerden, siempre que hablamos de enfermedad cardiovascular, tenemos disfunción endotelial, que es lo inflamatorio de la pared de nuestras arterias, que genera la formación de la placa. Y luego, por supuesto, lo hematológico y sobre los factores de riesgo. ¿De qué manera va a modificar los factores de riesgo? Fíjense en este trabajo que es sumamente interesante, 40.000 casi personas, pacientes, es un trial muy grande, no lo veamos desde el área médica, lo vamos a ver desde los números, y fíjense que modificando 20% colesterol, bajó el 25% de mortalidad total. 28% mejorando el colesterol LDL, 32% menos de eventos cardiovasculares. Bajando los triglicéridos, bajamos lo que es la enfermedad aterosclerótica, y subiendo el HDL, mejoramos hasta la revascularización. Entonces, es fundamental entender por qué, de alguna manera, desde el área y desde los cardiólogos, somos un poco obsesivos y trabajamos mucho sobre sus valores de colesterol. En prevención primaria, buscando ciertos valores aceptables, y en prevención secundaria, buscando valores mucho más bajos de los habituales, porque nosotros buscamos esto y prevenir fundamentalmente la complicación. Sobre la presión arterial, es importante entender que no solo mejora en el hipertenso, sino que también mejora en el normotenso los valores. ¿Por qué? Porque trabajamos sobre esa pared del vaso que está más dura, que genera resistencia, que es uno de los factores que nos genera la presión arterial, el hecho de la edad, que nuestras arterias estén más duras, de alguna manera, nos genera mayor resistencia, y el ejercicio baja esa resistencia, mejora la presión arterial. Lo que hay que entender es que no mejora yendo a una clase o saliendo una vez cada tanto. Tenemos que tener una frecuencia de por lo menos a la quinta, a la cuarta sesión, pero además saber que si yo dejo a los 3 meses, todos los beneficios que he logrado se van a perder. ¿Qué pasa en la glucemia? La actividad física es la piedra angular del diabético. Eso hay que entenderlo. El paciente diabético debe hacer actividad física. Es uno de los factores más importantes para el control de la glucemia. Además de ayudar a la reducción del peso, y retrasa la aparición de diabetes en el cual aquellos que no la han tenido. Entonces hay una fuerte evidencia que trabaja sobre la insulina y reduce la morbimortalidad y las complicaciones que tiene la diabetes. La diabetes es un estado proinflamatorio, por eso se considera como un factor de riesgo por 2, ¿sí? Decía, la hipertensión es un factor de riesgo, la dislipemia es un factor, el tabaco también, pero la diabetes es como un factor de riesgo por 2, que duplica las complicaciones. La diabetes es un estado proinflamatorio, con hemoglobinas glicosiladas altas, con hiperglucemia, con bajo consumo de oxígeno y con mayor rigidez, lo cual trae fundamentalmente las complicaciones habituales de la diabetes, que es en los ojos, retinopatías, en los músculos, neuropatías, enfermedad macro y microvascular, y enfermedad renal, y la mortalidad cardiovascular. Y el ejercicio trabaja sobre todas estas áreas
por supuesto retrasando la aparición de las complicaciones que nos puede dar la diabetes. ¿Qué se llama boot ejercicio? Se llama que cuando yo empiezo a hacer actividad física, a las 4 horas, o entre 4 y 24, ya tengo caída de triglicéridos. A las 48 ya me mejora la sensibilidad. La mejoría de la presión se estabiliza generalmente a los 3 meses. Por supuesto, al año necesito, como para bajar y perder gran cantidad de peso, aumento de HDL y necesito mínimamente de 40 a 60 minutos día para poder mantener este boot, digamos, este seguimiento de elementos que nos van a ir beneficiando. Con solo el adecuado y manejo de todos estos factores de riesgo, yo puedo disminuir un 50% de la enfermedad. Y mejorando un MET es como una medición, y ustedes lo suelen leer cuando les dan los informes, por ejemplo, de la cámara gamma o del ecoestrés, le pone cuántos METs ha llegado una ergometría. Bueno, mejorando un MET, ya confirmo por lo menos que mejoró el 11% de la mortalidad global y 13% de la cardiovascular. Y pasando de una capacidad física bajita a una muy superior, la puedo disminuir un 24%. Así que si seguimos sumando, fíjense los beneficios que vamos agregando en la actividad física. ¿Qué pasa sobre el consumo de oxígeno? Esto es un grupo control que no hacía nada y el grupo que hacía ejercicio, con una cantidad mínima, como antes dijimos, por lo menos 40, 60 minutos de actividad física casi diaria. Fíjense, a lo largo de los años, como yo puedo mantener un mejor consumo de oxígeno, una mejor capacidad física, solamente haciendo actividad física un 14% más en ese consumo de oxígeno. Por lo tanto, entonces, la actividad física, ¿qué hace? Disminuye la presión arterial, mejora el metabolismo de los lípidos, aumentando lo que es la parte buena del colesterol, disminuyendo colesterol total y triglicéridos, mejora la sensibilidad de la insulina, por lo tanto, o puede prevenir diabetes o mejora al paciente diabético. Favorece junto con la dieta el descenso de peso, gasto calórico, fortalece la capacidad cardiorrespiratoria, mejorando toda la parte pulmonar, tonifica los músculos con más fuerza, con mayor cantidad de masa muscular, protege esa articulación, disminuye la pérdida a nivel ósea del mineral óseo, mejora la función endotelial y estimula la angiogénesis. Generamos vasitos nuevos, por lo tanto tenemos elementos mayores para que nos den más oxígeno. Mejora el estado de ánimo, eso ya se conoce, uno libera endorfinas y uno se siente mucho mejor, se siente con liberación del estrés y permite adoptar una actividad mucho más positiva frente a la vida. ¿Qué diferencia vamos a encontrar entre ejercicio físico y rehabilitación? Antes dijimos, planteamos hasta ahora todo lo que era prevención primaria, todo lo que vamos a hacer para prevenir y tener una enfermedad cardiovascular. Cuando yo ya tengo la enfermedad cardiovascular, ya debería pensar en un área un poco más completa. Por lo tanto, la rehabilitación es un ejercicio que va a estar más individualizado, no todos van a poder hacer lo mismo, fomenta y hablamos de cómo mejorar esos factores de riesgo, tratamos de dar educación, seguimiento, por supuesto, y tener un área multidisciplinaria, porque además hablamos con sus médicos de cabecera. El objetivo es una herramienta terapéutica para todo paciente que tuvo una cardiopatía, excepto aquellos, por supuesto, que no se encuentran estables en el momento de comenzar la actividad y su médico no la permite. ¿Cuál es el objetivo que voy a buscar en una rehabilitación? Mejorar los síntomas y la capacidad funcional. Prevenir que esa enfermedad progrese,
no siempre se puede evitar, pero sí quizás alargarla en el tiempo. Disminuir que tenga menos hospitalización y menos eventos. Esto se ven en algunas patologías, en otras con más o menos capacidad. La actividad física es segura y beneficiosa, y eso es importante saber. Venir a un área de rehabilitación, venir al gimnasio con médicos y con profesores y técnicos especializados es segura y van a tener beneficios. En cuanto mejora por lo menos un 18 o un 25% del consumo de oxígeno. Mejora entre un 18 y un 34% la tolerancia al ejercicio. Uno va a tener más aire, más tiempo de ejercicio y mejorar su calidad de vida. ¿Cómo comenzamos y qué es mejor cuando nos ponemos a pensar? ¿Hago bici, hago cinta o hago algún otro ejercicio? Es independiente, no importa con qué vas a empezar, sí que hagas tiempo. Eso es importante. Se busca en la recomendación habitual 150 minutos de moderada actividad o 90 de una actividad un poquito más intensa. Y esto va a estar determinado de acuerdo a la capacidad que tenga ese paciente. ¿Qué modalidades vamos a conocer? Son dos. La que habitualmente hacíamos, que era la modalidad más continua, donde yo empiezo con un X intensidad de ejercicio y la mantengo, pues bajo y me recupero. O la que se está usando, que es la modalidad intervalada. Y en esta, lo que uno trata de incorporar son pequeños periodos, ¿sí? Que van a ser muy distintos, y voy a estar con un paciente en prevención primaria o voy a hacer un plan de ejercicio para alguien más amateur que va a correr una carrera o un paciente cardiológico. Y el intervalo va a estar dado por tiempos cortitos, mínimos de alta intensidad, y después se recupera. Y esto va a depender, ya vuelvo a repetir, de cada paciente. ¿Está avalado? Sí, las guías avalan la modalidad intervalada. Lo que es importante es saber quiénes pueden realizarlo y quién no puede realizarlo. En general, uno hace alta o moderada intensidad, baja, sube, baja, sube. Uno incorpora distintos periodos. Es importante saber que las guías internacionales indican que lo más importante y el que más va a encontrar con elementos que los van a favorecer es que hagan combinado, no solo aeróbico, sino incorporar fundamentalmente ejercicios de resistencia. ¿Por qué? Porque por año se va perdiendo masa muscular, 0,46 a partir de los 40 años. Se pierde un 50% de fibras musculares, y esto hace que se pierda masa y se pierda fuerza muscular. Y esto, a partir que uno comienza a ganar más años, esto se va perdiendo cada vez más. Y ustedes lo van a notar que algunas patologías, como la insuficiencia cardíaca o alguna otra patología cardiovascular, genera mayor cantidad de pérdida de masa muscular. Y el paciente se encuentra mucho más cansado de lo que debería estar. Es importante sumar ejercicios de resistencia, se usan como predictores, mejoran la capacidad funcional, mejoran el pronóstico. Entonces, fundamental, la combinación es la estrategia máxima. Aeróbico con ejercicios de resistencia. Los ejercicios de resistencia van a depender de golpe dónde lo van a ir haciendo. Se puede hacer cuando el paciente está de alta, cuando no tiene que tener supervisación, lo pueden hacer en un gimnasio con distintas máquinas o con distintas cargas. Cuando necesitamos supervisión, nosotros trabajamos con mancuernas y estas se van aumentando a medida que el paciente va mejorando su capacidad física. ¿Qué pasa con los ejercicios? Saber, es bien tolerado, lo toleran todos, tiene una mejoría de un 20 o un 30%. En general es individualizado. ¿Por qué? Porque algunos trabajarán con mancuernas de 1, de medio, de 2, de 3, depende de lo que cada uno tenga su capacidad física. Pero sí que debe ser lento y gradual.
ir incrementando lentamente el peso. ¿Cuál es la recomendación fundamental? Primero, aprender a respirar, que tengamos siempre un pequeño calentamiento, que se elijan ejercicios que sean más fáciles para el paciente, que se empiecen por periodos cortos, 2 veces por semana, y después se van incorporando. Si uno hace el aeróbico solo, saber que tiene que poder hablar durante una caminata o durante una actividad, pero nunca con fatiga, nunca con falta de aire. No tiene que haber disnea. Los ejercicios se pueden hacer parados o en silla. O sea que aquel que no puede hacer ejercicios parados de fuerza lo puede hacer en silla, con las mancuernas. Tienen que siempre finalizar con un estiramiento, evitar las temperaturas extremas en todos los pacientes. Entonces, como conclusión y como base, saber entender que la actividad física, además de todos estos beneficios, y dependiendo además en quiénes la vamos a hacer y qué es el objetivo que tiene que tener cada uno. Si tenemos un paciente en prevención primaria con un objetivo de hacer un deporte y competir, tenemos que saber que hay médicos que son deportólogos, que los van a acompañar para poder lograr y llegar a competir o hacer una carrera o hacer una actividad física sin ningún tipo de riesgo. No tiene que haber riesgo, ni lesionarse. Si vamos a estar en el otra área donde van a estar en rehabilitación, tienen que saber que siempre es multidisciplinario, que vamos a trabajar los médicos junto con los profesores, que van a estar especializados en el área del deporte, y con sus médicos de cabecera, manteniendo una charla continua o mandarles un informe, como para que ellos también estén enterados cuánto está haciendo el paciente y si aparece alguna sintomatología o no. Es importante en la conclusión y es entender, primero, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte. Por lo tanto, tenemos que buscar todas las medidas posibles y realizar todos los métodos posibles como para poder evitarla. Y nosotros tenemos herramientas. Se demostró que el riesgo es el doble para el que no hace nada. Por lo tanto, empezar a moverse, no importa, hay gente que tiene más y gente que tiene menos tiempo. Si no puede realmente mantener esos 150 minutos semanales, bueno, por lo menos empezar a salir. O sea, entrenada y empezar a bailar, vale bailar. Entonces, eso es importante entenderlo. La mortalidad disminuye un 13% cada vez que incrementamos nuestra capacidad física. Así que tenemos que hacerla. La actividad física regular se relaciona con reducción de evento fatal, de evento no fatal, con factores de riesgo y mejora a los pacientes que ya han tenido una enfermedad cardiovascular. ¿Cómo impacta en forma positiva? En forma regular lo tenemos que hacer. 30 minutos o más, moderada o vigorosa, con sobrecarga, tiene mucha evidencia para prevenir y mejorar todos los factores de riesgo. Hay suficientes trabajos científicos que nos avalan la rehabilitación como prevención secundaria y disminuye en forma significativa la morbimortalidad coronaria y además mejora ampliamente la calidad de vida. Acá les dejo una fotito de nuestro centro de rehabilitación y bueno, muchas gracias y estoy para las preguntas. A ver. Acá me dicen, bueno, tengo 43 años, una cardiopatía isquémica crónica por colesterol elevado, siempre hice deporte, 12 años de running con un entrenamiento que implicaba 70 kilómetros semanales. Hoy no puedo correr ni 3 kilómetros continuos, producto de los dolores musculares que siento en las piernas. ¿Qué opciones tengo con las estatinas? Bueno, primero te voy a contar un poquito. A ver, las estatinas, háblalo con tu médico de cabecera. Hoy salieron nuevos medicamentos que pueden
se pueden modificar, podemos cambiar las estatinas, eso va a depender de tu médico de cabecera, pero se puede, y realmente quizás, no sé si vamos a llegar a volver a hacer 70 kilómetros, pero es un poco lo que te planteaba algo. Antes, en el IGBA hay un médico deportólogo que si estás estable, si no hay nueva evidencia de isquemia, si, si el resto y estás entrenando bien y tenés todos los factores de riesgo estables, no hay ningún problema, uno puede volver a entrenar. No sé si podemos llegar a correr o no una maratón, pero sí podemos volver a correr sin ningún tipo de riesgo, dependiendo de tu enfermedad coronaria actual, de lo que diga tu médico, y no es problema las estatinas. Las estatinas hoy tenemos otros elementos que podemos modificarlas. A ver, ¿cuáles son las características de los ejercicios de resistencia para compensar la sarcopenia? ¿Qué porcentaje de carga máxima? ¿Cuánta repetición y cuánta serie? Bueno, Marcelo, esto va a depender de cada paciente, ¿no? De, si tu sarcopenia es extrema y muy importante, como suele verse en algunos pacientes, hay que empezar básicamente siempre con cargas muy bajitas y con repeticiones altas. Una repetición de 12, 15, o a veces se hace por segundos, de 30, de 20 o de 30 segundos. Y hay que empezar de a poco. Te cansás y se vuelve a repetir. ¿Sí? Carga máxima, yo te diría que en general se empiece siempre con cargas muy bajitas, para que ese músculo no se lesione, porque si se lesiona el músculo, vamos para atrás. Así que para la sarcopenia es fundamental buscar mancuernitas chicas y buscar ejercicios con grupos grandes, empezar hombros, espalda, cuádriceps, un poquito de brazo y abdominales. Y después le irás agregando distintos ejercicios de acuerdo a cada paciente. Doctora, aún tengo los valores de colesterol y glucemia con parámetros normales, la caminata hago 50 minutos diarios, ¿ayudan a la prevención? Sí, por supuesto, ayudan y mucho. Lo que siempre sugiero, si 2 veces por semana, a esa caminata le podrías agregar unos 10 minutos de ejercicios que los pueden ver hasta por la web o buscar en YouTube, ejercicios de resistencia. No sé tu edad, no me la pusiste acá, pero si son para adultos, los ven y hacen 2 o 3 ejercicios por lo menos de brazos y de cuádriceps y abdominales. Ustedes recuerden que brazos y cuádriceps son los 2 músculos que tenemos que trabajar, porque es lo que fundamentalmente nos da fuerza para levantarnos de una mesa, para salir de un coche, para caminar, para subir una escalera, y los abdominales es la fuerza de nuestra espalda. O sea, si yo tengo un buen abdominal y un abdominal fuerte, yo voy a tener una columna mucho más protegida. A ver, para los que preguntan de la charla, queda en YouTube, chicos. Así que a todos aquellos que no la pudieron ver o que se perdieron una parte, perdón que la primera parte se me perdió. Yo pensé que iban pasando las diapositivas y no pasaban. De los 150, ¿cuántos se recomiendan para aeróbico? No, son 150 semanales, ¿sí? O sea que si harías 30 minutos todos los días durante 5 días, eso es 150 minutos. Son 150 minutos de actividad moderada, o sea que es entre un 60 un 70% del consumo de oxígeno, o 90% un poquito más fuerte, aquellos que pueden agregarle algún trote o un poquito más de intensidad. El centro de rehabilitación se encuentra en el Club Ciudad de Buenos Aires, el nuestro, ¿sí? Y pueden llamar al ICPA y de ahí los pasan con el centro de rehabilitación. Pueden pedir un turno con nuestro médico de rehabilitación cardiovascular, que les explica bien de qué se trata y dónde queda. Queda en el Club Ciudad de Buenos Aires, acá en Belgrano. María Teresa, acá también el ICVA queda, se pueden hacer los ejercicios, se hace una rutina de rehabilitación.
que dura 1 hora. Profundizar un poco más qué tipo de actividad física. Bueno, la actividad física, recuerden que es una parte aeróbico. El aeróbico lo pueden dividir caminata, caminata, trote, eh, algún elíptico, que también hay algunos en los gimnasios, o pueden hacer 10 minutos bici, 10 elíptico, 10 cinta, si les genera que los aburre, eso ya completan 30 minutos, y después por lo menos 20 minutos con un par de ejercicios de musculación. Tengo bloqueo de rama izquierda, hago fitness, el esquema alternando picos y valles de 40 minutos, está bien, está perfecto. El bloqueo de rama izquierda, si no tiene ninguna complicación y está estable, no te va a impedir hacer ninguna actividad física. Tengo 82 años, hago yoga y tai chi, está perfecto yoga y tai chi. Fíjate si ambos dos ayudan a la musculación. Me encantaría que le agregues un poquito de aeróbico, ¿sí?, al yoga y tai chi, o el qigong, es lo que hacen ustedes, agregar una caminata, algo para aumentar la frecuencia cardíaca un poquito más. ¿Tengo arritmia? No, no hay un ejercicio específico porque va a depender de qué arritmia tengas vos. Hay arritmias que tenemos que controlar un poquito mejor, que están anticoaguladas, y otras arritmias que no tienen ninguna contraindicación. Es más, hay arritmias que desaparecen en el ejercicio y algunas se consideran como benignas. Así que eso se debería ver qué tipo de arritmia tenés para después ver qué tipo de actividad física puedes hacer. Tengo 57 años, tengo un bypass, bajó 70 kilos, estoy en mi peso, pero perdiste mucha fuerza, no me cabe ninguna duda, seguro, porque cuando uno pierde tanto peso, pierde mucha masa muscular. Además de grasa, se pierde mucha más masa muscular. Eh, Te tratas en el ICBA por hipertensión. Nosotros en el centro de rehabilitación podemos hacer perfectamente prevención primaria, podés venir a hacer ejercicios con nosotros, no habría ningún problema, solo que no sé si tu obra social lo va a cubrir porque es prevención primaria. En general, la rehabilitación está cubierta por varias obras sociales durante por lo menos un par de meses, pero como prevención secundaria. Pero bueno, eso lo podríamos ir averiguando, lo podés averiguar en ICPA. Tengo 70 años, estoy medicado por presión. No, nada, podés hacer actividad física, es más, tenés indicación de actividad física siendo hipertenso. Eh, Teniendo una actividad física adecuada a vos, ¿sí?, que no te suba más la presión de lo que tienen que subir. Estoy con una cardiopatía para trasplante, ¿se me indicaría para sentirme mejor? Sí. Nosotros hacemos en general ejercicios pre y post trasplante. Eso lo tenés que hablar con tu médico de cabecera. ¿Bien? No, no tenemos videos de ejercicios. ¿Qué podemos hacer en casa? Y ahí es un poquito más difícil, yo te diría que, fundamentalmente buscar primero aprender con algún profesor, con alguien, una pequeña rutina y después que la puedas repetir. El miedo de cuando uno lo hace solo y en casa es que se lesionen, ¿sí? Si no, no habría problema. ¿Cuáles son las variantes estatinas? No, eso tenés que hablarlo fundamentalmente con tu médico de cabecera, ¿sí? Pero hay variantes que han salido nuevos, como el ácido bempedoico, hay varios, ¿sí? Pero eso va a depender de tu patología y de tu médico de cabecera. Cuando estás operado del corazón, sí, los primeros 90 días no se autorizan los ejercicios de apertura o de apoyarse, flexiones de brazos, todo lo que lleve la cirugía pectoral, ¿ok? Pero después de los 3 meses ya pueden empezar en forma, digamos, de a poquito, con ejercicios de tren superior. No tiene ninguna contraindicación. Los pacientes que hacen bypass coronario, están operados o reemplazo de válvula, pueden empezar, a veces no realizan el tren superior, pero hacen el aeróbico y pueden hacer la parte de tren inferior. La mayoría me pregunta lo mismo. Paciente hipertenso,
con la hipertensión sola no hay ningún problema, ¿eh? Pueden hacer todo tipo de actividad física, no tiene ninguna contraindicación. Lo mismo, tuvo una ablación, nosotros tenemos, sí, pacientes que han sido ablacionados y comienzan generalmente con nosotros para saber hasta dónde se pueden exigir, respetando y viendo que no, en general, ver si esa arritmia desapareció totalmente, pero saber tampoco trabajar de más un corazón que recién se habrá ablacionado. Así que sí, pueden empezar con rehabilitación cardíaca, por lo menos 1 o 2 meses, saber hasta dónde se pueden exigir y después pueden perfectamente hacer la parte de actividad física. Tengo 82 años, me dicen si caminar es suficiente, va a depender cómo llevas tus 82 años, pero en general sí, es una buena caminata y yo siempre trato de que si pueden agregar algo para ganar un poquito de masa muscular, sería ideal, ¿no? Algún ejercicio con bracitos o algo. Claro, la mayoría me plantea que no tienen una carga horaria. Bueno, a veces hasta con un ratito por día o llevarlo todo al fin de semana, a veces un poco más de horario. Me dicen, caminar todos los días alcanza, equivale a superar los 6.000 pasos. En general sí. Lo mayor recomendable es llegar a 10.000 pasos, pero es mucho. Pero si caminan todos los días y todos los días hacen 6.000 pasos, es lo mínimo que se pide en la parte de actividad física. Pero vuelvo a repetir, traten de incorporarlo. Vieron que ahora las plazas tienen un par de ejercicios que ustedes pueden hacer, capaz que pueden trabajar un poquito de pectoral, un poquito de brazos o un poquito de piernas. ¿Qué opino del intervalado versus el aeróbico común? Es un poco lo que antes hablábamos. El intervalado se divide en dos. Se divide el intervalado que uno usa para un paciente con enfermedad cardiovascular, que son periodos cortitos, eh, de aceleradas o de aumento de frecuencia cardíaca, o el intervalado que voy a hacer como deportista, entrenando para una carrera o simplemente porque me gusta correr y quiero agregar alguno nuevo. Eh, entonces ahí es distinto, ¿sí? Hay intervalados donde uno puede usar mayor cantidad de velocidad, periodos cortos, 100 metros, 200 metros, 400 metros, depende un poco del entrenamiento que tenga cada uno. Así que yo soy pro intervalado. ¿Por qué? Porque es un estímulo corto que me va a ayudar a aumentar un poquito más el techo aeróbico, tanto en el paciente cardiológico como en el paciente de prevención primaria. Siempre los trabajos intervalados ayudan a aumentar un poco ese techo aeróbico y que el ácido láctico, que es lo que se deposita en el músculo y le genera que, como una contractura o como un calambre o que se le endurezcan los músculos, se deposite cada vez más tarde. Entonces, en actividad física está bien trabajar intervalado, cada uno depende del intervalado. Algunos más cortitos, más largos, depende de la capacidad funcional que tengan cada uno. Tengo baja cantidad de glóbulos rojos, tuve un bypass, supongo un bypass gástrico, por eso has quedado anémico. ¿Mi anemia puede complicar? No, lo que pasa es que el tener anemia significa tener menor cantidad de glóbulos rojos. Entonces, me parece que ahí te vas a cansar antes. Lo ideal sería hablar con tu clínico, con tu hematólogo, a ver de qué manera se te puede ayudar a aumentar un poquito el glóbulo rojo. No te olvides que ese es el que transporta el oxígeno. Entonces, si estoy muy anémico, no es favorable la actividad, porque estoy trabajando muy forzadamente. Pero si no, si la anemia es muy leve, no, se trabaja acorde a cada uno, ¿sí? No tendría ningún tipo de problema, pero aconsejo que
mejor estemos con los glóbulos rojos normales. A ver, ¿qué más? Tengo insuficiencia cardíaca, tengo hipertensión pulmonar y varias cirugías. Eh, Ningún problema, nosotros trabajamos con pacientes con insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar. Vamos viendo cómo saturan también durante la actividad física, pero ahí sí te digo que paciente de insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar debería estar en un centro de rehabilitación, porque lo más aconsejable es que tenga supervisión médica, ¿sí? Porque ahí no es conveniente trabajar en el máximo nunca, ahí sí va a ser siempre submáximo, buscando una frecuencia cardíaca ideal para cada uno, que nosotros la llamamos como frecuencia cardíaca útil, y además ver cómo satura o desatura por esa hipertensión pulmonar. Así que ahí sí, si me preguntás, es no en un gimnasio común. Por lo menos no hasta que no aprendas hasta dónde te podés exigir. ¿Cómo evalúa la zona? Me preguntan cómo evaluar una zona de frecuencia cardíaca máxima, sería, por lo que entiendo acá, cuál es el límite que puedo hacer o no hacer. En general, va a depender también. Si el paciente no tiene ningún tipo de patología, uno va a ir trabajando. Generalmente hace una prueba, en los gimnasios hacen algunas pruebas al empezar para saber con qué frecuencia cardíaca trabaja y de eso sacar por lo menos un 80%, que es donde uno debería trabajar. Siempre tiene que dejar un margen de frecuencia cardíaca para no trabajar en los techos máximos, ¿sí? Si no, lo que hago es agotar rápidamente. Eso es fundamental. Eh, ¿Cómo se evalúan las zonas? No, no, en general eso que yo trabajo en zona para quemar grasa, suman. En general se trabaja por frecuencia cardíaca, que es lo mejor. Si el paciente tiene muy baja capacidad física, se trabaja al 60 o 70 esa frecuencia cardíaca máxima, y si tiene una mejor capacidad física, buscamos un 80 o un 85. En el centro trabajan solo y la rehabilitación cardíaca en general es para pacientes cardiovascular, fundamentalmente. Hay pacientes en prevención primaria que quieren que estén supervisados, no hay ningún problema. No es que esté prohibido que no pueden venir. Pueden venir, solo que les repito que no la prevención primaria en general no es la que está avalada por la obra social y ahí son, ¿no?, como privados, como un gimnasio común. Tengo 80 años, hago gimnasia no menos de 3 días semanales, más un día de golf. Siempre estoy propenso a tener presión. Bueno, lo que pasa es que la hipertensión pulmonar, la hipertensión arterial esencial digamos, no tiene una causa. El que es hipertenso, recuerden que la hipertensión no se cura, la hipertensión se controla. No es solo comer sin sal, recuerden que hay alimentos que ya vienen con mucha sal y también hay que tener mucho cuidado. Tomar mucho líquido, ver que el riñón funcione bien y bueno, y esa presión quizás mantenerla con la medicación, pero hacer 3 días por semana más un día de golf está impecable. ¿Cómo lo buscan en YouTube? Para los que no vieron la charla o la quieren repetir, buscan simplemente charlas de la comunidad ICBA en YouTube y van a tener esta charla. No, sí o sí el monitoreo de médicos para la actividad es fundamentalmente para aquellos que tienen patología cardiovascular. El que no tiene patología cardiovascular no tiene que sí o sí tener una supervisión médica. Me preguntan si está bueno tomar un vaso de vino tinto todos los días. No está prohibido, pero tampoco en las viejas épocas de Favaloro, que nos decía por la cantidad de fenoles, pero yo no aconsejaría más que media copita, chicos. Tampoco pasémoslo porque aumentan triglicéridos, es alcohol, aumentan las grasas, no todos pueden tomarlo. Háblenlo con su médico de cabecera. ¿Cuál sería el ritmo en la frecuencia cardíaca de pulso? En general, a ver,
como para que uno no esté atrás de la frecuencia cardíaca en forma permanente, yo les diría que la frecuencia mínima para empezar una actividad física no tiene que estar más arriba de 90. ¿Sí? Cuando voy a empezar la actividad física, debería estar entre 60 y no más de 90, porque si no, se van a taquicardizar mucho. Si el paciente es cardiovascular, es distinto, ¿sí? Porque me traen pruebas de esfuerzo donde aparece o no patología y ahí se le pone una frecuencia cardíaca útil. Si vos no tenés ninguna patología cardiovascular, yo te diría que hagas 220 menos tu edad. Recuerden, 220 menos la edad, y de eso es el 85%, como para tener una práctica. Si tenés hecha una ergometría, en la ergometría te fijas cuál fue el máximo de la frecuencia cardíaca, y a eso le sacás entre 10 y 15 latidos. Y ahí vas a trabajar siempre, si es una ergometría normal, dentro de un área segura. A ver. Siempre juego al fútbol amateur, tengo 3 bypass. Perfecto. Podés jugar al fútbol, ojo con los golpes, eso sí, te pido, no te golpeen en el pecho, por más que haya, que ya esté cerrado lo que es el tórax, y saber que hasta dónde te podés exigir. ¿Sí? Lo ideal es que cuando te hicieron los bypass, si pudiste hacer rehabilitación, hubiese sido ideal, porque ahí es como que empezás de alguna manera, a tener una idea hasta cuánto te podés. Estoy anticoagulado, ojo con los deportes de contacto, pero podés hacer actividad física, no tenés ninguna contraindicación. Lo que tenés que cuidarte es de los golpes, nada más, y de no hacer ejercicios más allá digamos, que te genere un agotamiento máximo. Puedes hacer un aeróbico, puedes hacer mancuernita, puedes hacer una máquina para cuádriceps, pero ojo con los golpes, nada más. Tengo 81 años y marcapasos, y además como anticoagulante por una arritmia. ¿Puedo hacer ejercicio? Sí, podés hacer. Hablarlo con tu médico cabecera, tenés que estar estable. El paciente cardiovascular, todos pueden hacer actividad física siempre y cuando estén estables, no tengan ningún tipo de complicación y su médico de cabecera los autorice. No somos nosotros los que autorizamos, ¿sí? Es el médico que les hace el seguimiento. Pero a él le pueden preguntar, pero el hecho ni de tener marcapasos ni de estar anticoagulado impide que hagas ejercicios, ¿sí? Siempre vuelvo a repetir, este tipo de paciente se recomienda en un centro con supervisión. Tengo una estenosis del 60 al 70% con valores estables. Que no me decís de dónde es, Rubén, no me decís de dónde es la estenosis. Me pusiste, no sé si es carótida, pero si estás asintomático, sin isquemia, y no hay ninguna complicación, pero podés hacerlo perfectamente. A ver, ¿qué más? Hago yoga, tai chi, danza, sí, perfecto, y marcha nórdica, perfecto, bien, bien, bien. Ahí lo haces completo, sí, está perfecto, marcha nórdica. Para los que no saben, marcha nórdica es la que hacen con los palitos a gran velocidad, ¿sí? Tengo 74 años, practico bicicleta fija. ¿Cuál sería mi pulso de ritmo? Creo que más o menos te contesté previamente. ¿Con bradicardia se necesita? No, no. Pacientes, la mayoría de pacientes deportistas se... A ver, acá. ¿Qué más? Tengo cirugía, tiene un bypass en el 2020, comencé con caminata de 3 kilómetros, pero tenés una discopatía lumbar. Haces terapia acuática. Bueno, cuando hay hernia de disco, sí, lo que recomendamos es natación, eso lo pueden hacer, es uno de los deportes que son más completos, ¿eh? Así que trabajan piernas, trabajan brazos y trabajan lo aeróbico, así que está perfecto.
En casa uso tobilleras, está perfecto. Tobilleras o mancuernitas, impecable. ¿Qué opinión tengo del spinning? Prevención primaria, no paciente cardiológico, está perfecto. Trabajar con spinning me parece sumamente completo, pero recuerden si pueden completarlo siempre con algún ejercicio de resistencia. Te acabo de contestar lo de la natación, es una de las partes más completos. Tenés un bypass, lo hiciste en ICVA, veo. ¿Qué me recomienda para retraer la inflamación? Bueno, es un poquito lo que planteamos durante toda la charla. Eh, en inflamación cardiovascular, lo más importante es la actividad física, la medicación, las estatinas, no subir de peso y hacer una buena dieta. Lamentablemente, entiendo que quizás no todos les guste un poco la respuesta, porque no les gusta pensar que de por vida tendrían que estar haciendo una actividad o hacer algo, pero bueno, sí es así. Paciente cardiovascular debe tener de por vida todos los cuidados de tomar su medicación, no subir de peso o bajar si están con sobrepeso, mantener alguna actividad física y sí o sí cumplir un buen plan de alimentación. Esto no es dieta, es plan adecuado y sano de alimentación. Se está analizando implantarme un desfibrilador. Cambia al principio. Si te ponen el desfibrilador, vamos a tener que tener, por lo menos durante los primeros, lo mismo, 3 meses, cuidado con los pectorales, porque tenés el bolsillito hecho en el pectoral. Perdiste rápidamente 15 kilos, bueno, ahí lo importante es ponerte en manos de un buen clínico y empezar a hacer una dieta con una buena nutricionista para empezar a revertir, porque cuando uno pierde 15 kilos en forma muy rápida, lo primero que pierde es masa muscular. Entonces ahí estamos en problemas. A ver. Si hay un cálculo para bajar la presión arterial, el paciente de hipertensión, no, son las mismas recomendaciones que se hacen para beneficio de actividad física, que es un poquito lo que les planteé antes. Caminar versus bicicleta, no, es lo mismo. Lo importante es que las dos tengan una cierta intensidad para poder caminar. Tenés 4 bypass, tenés 80 años, bueno, no, hay que empezar a hacer algún ejercicio despacito. Si pudiese venir al centro de rehabilitación, trabajar, podemos trabajar, ya te digo, trabajamos eh, tanto sentado en silla, que lo podemos hacer perfectamente, sentado en una silla, como parado, y no es necesario tirarte al piso ni nada, ¿eh? Nosotros nos vamos adaptando de acuerdo al estado físico que tenga cada paciente. Tengo la HDL muy baja, ¿interfiere en algo? No, el HDL es genético, ¿sí? Y se sube muy poco o nada. Piensen que para subir un HDL un poquito necesitamos mínimo un año de actividad física y una dieta más mediterránea, pero tampoco asegura el aumento del HDL. Y el aumento del HDL es muy genético de cada uno. Hay gente que nace con HDL alto y si los tengo que decir, la mujer en general, una cuestión hormonal, suele tener una HDL mejor que el hombre suele tener una HDL más baja. Tengo 79 años y una aorta aumentada. Si es leve a moderada, podés hacer actividad física sin ejercicio de alta fuerza. Nada que genere fuerza sobre la aorta, ¿sí? ¿El uso de media de compresión es compatible? Sí, perfecto, no tenés ninguna contraindicación con medias. Em,
Sí, el colesterol te sube cuando pasás a ser un sedentario. Lamentablemente responde, vuelve a la normalidad. Quédate tranquilo, vas volviendo a la actividad física y vuelve a la normalidad. Tengo normalmente 68, 74, no sé de qué. Si me decís de qué, estaría. Las bandas de pecho son los pulsómetros, ¿sí? O los cardiotacómetros, o los Polar, como se conocen como una marca más conocida. Hoy hay, además de las bandas de pecho, hay muchos relojes que nos dan la frecuencia cardíaca. No mide el consumo de oxígeno, miden frecuencia cardíaca, ¿sí? Para medir un consumo de oxígeno deberíamos hacer una prueba de consumo de oxígeno. ¿Sí? Que es con un aparatito que se pone en la boca-nariz o boca y se mide, que en general lo hacen en el instituto, hay medición de consumo de oxígeno. ¿Tenés problema de columna? Bueno, hay que adaptar tus ejercicios básicamente a lo que es la columna, ¿sí? Em, eh, Ejercicios para fortalecer, hay muchísimos, hay ejercicios que se pueden hacer sentados y nosotros tenemos bicicletas que son recostadas, donde el paciente apoya la espalda y ahí puede hacer la actividad aeróbica con control de ejercicios para espalda. Bueno, me parece que es una cuestión de tiempo, chicos. Pasamos la hora. Espero que les haya gustado. Espero que poder haber contestado todas las preguntas. ¿Bien? Así que bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí y recuerden que esta charla queda en YouTube para el que la quiera o volver a escuchar o pasársela a algún amigo. ¿Bien? Buenas noches a todos. Hasta luego.